Hola gente linda, hoy es miércoles 24 de junio de 2020. Seguimos en cuarentena en este México mágico donde nos tiembla, nos ponemos sustos tremendos, donde nos caen tormentas, donde nos pasan cuarentenas. Verdaderamente es surreal, ¿no? Ya es surreal lo que estamos viendo. O sea, sí es verdaderamente sorprendente. Como sea, me decidí finalmente a hacer este video acerca de un tema que muchas veces he tratado de abordar y que me ha costado mucho trabajo. Lo he insinuado, lo he tocado periféricamente y es el tema de qué onda con el suicidio en personas trans. Lo que voy a decir hoy, en realidad, hay que decirlo, dos cosas muy claras. Primero, yo no soy una profesional ni de la psiquiatría ni de la psicología. Yo no soy una persona que se dedica a salud mental. No tomen este video de ninguna manera como un video que ofrece una consejería en términos de salud mental. Esta es una reflexión personal que no pretende tener ningún valor terapéutico. Si alguien que me escucha siente que necesita acompañamiento, por favor búsquelo con alguien que sea un profesional de la salud. Digo esto porque sí me parece importante aclararlo. Y la otra cosa que quiero aclarar es que sabemos que las poblaciones LGBT tienen tasas de suicidio más altas. Eso lo sabemos. Y dentro de la población LGBT, la población que tiene más altas me refiero con el resto de la población. Y dentro de la población LGBT es la población trans la que enfrenta tasas de suicidio mucho más elevadas. Y sí me parece que tendríamos que poner esto a discutir, quizás porque en América Latina y en México vemos formas de violencia tan claras, tan contundentes, que a veces se nos olvidan estas otras formas de violencia que también son violencia estructural y que también afectan nuestras vidas. Y de hecho pueden llevar a cercenar nuestras vidas. Y la razón por la cual yo no había querido tocar de frente este tema, lo había insinuado, es porque yo misma tuve durante 9 años pensamientos suicidas. Yo toda la primaria y toda la secundaria, todos los días me despertaba y me daba una angustia tremenda ir a la escuela porque sufría un acoso escolar tremendo. En los peores momentos llegué a ser encañonada por algún compañero así con pistola por quejarme, pues básicamente de lo que en ese momento simplemente era porque me decían puto y cosas así. Y eso me llevó a que durante muchos años yo fantaseaba con ya no ser, ya no existir. Afortunadamente nunca lo hice, pero siempre lo pensé y era una especie de fuga de ya no quiero, ya no puedo. Y incluso ahora les tendría yo que confesar, de vez en cuando me abruman las violencias, regresan a mí pensamientos suicidas. El primer año de la transición fue especialmente difícil, afortunadamente yo tenía acompañamiento, pero el primer año fue muy difícil porque tienes que aprender a vivir una vida donde te van a insultar todo el tiempo, te van a mirar todo el tiempo, van a hablar de ti todo el tiempo, van a hacer chistes de ti todo el tiempo y eso te afecta. En algunos momentos, por ejemplo, me ha afectado mucho la violencia transfóbica. Cuando pasa, por ejemplo, que por alguna razón adquiero visibilidad por ese momento, porque quizás di una entrevista o escribí un texto, de repente me llegan olas de ataques. Estamos hablando de que me sorprende que hay gente que dedica semanas de su tiempo en insultarme y no es una persona. De repente son docenas de personas. Y de repente veo que eso no solo me pasa a mí, sino nos pasa a muchas personas trans, a muchas personas LGBT. Y por supuesto que afecta. Afecta y hay ocasiones donde dices, ¿cuántos años voy a tener que estar aguantando esto? Va a ser así la vida. Y me quiebra. La verdad es que hay ocasiones donde me quiebra y me entra una ansiedad tremenda, una angustia tremenda. Y una de las cosas que yo he tratado de hacer siempre es tomar esa angustia, esa ansiedad,
esa desesperación que a veces me invade y usarla para seguir adelante. Pero me queda claro que es muy fuerte. Me queda claro que es muy fuerte. Y por eso este es un video que nunca me había atrevido a hacer. Porque quizás es algo muy íntimo. Tengo además una historia compleja con este tema. Yo eso también lo he contado aquí. En algún momento tuve un amigo que de hecho fue la primera persona travesti que conocí que se suicidó. Y siempre me quedé con la sensación de que fallamos en las redes de cuidado colectivas. Y con esto no quiero borrar finalmente la voluntad y la agencia de quien toma esa decisión. Pero sí siempre me quedé con esa sensación de que yo no había estado para él cuando él me necesitaba. Y no es que después de eso yo haya sido infalible, porque me he equivocado muchísimo. He estado ausente de personas que me han necesitado muchas veces. Pero siempre me queda esta sensación de que hay veces que nuestras redes de apoyo no dan lo que tendrían que dar, el cuidado que necesita alguien. He visto, porque también me ha tocado estar del otro lado escuchando, adolescentes trans, que de repente me dicen, es que yo no puedo ir hacia la escuela, es que esto es terrible lo que estoy viviendo. Y he visto cómo a veces en nuestro afán de proteger a nuestros niños, a nuestros adolescentes, les decimos, no, todo va a estar bien, tu vida es increíble, y no escuchamos. Y yo no soy una profesional de la salud mental, pero una de las cosas que intento es escuchar y responderles desde la empatía y desde mi experiencia personal, diciéndoles, en efecto, esto te aplasta, pero vas a descubrir un día que esto que vives lo viven muchas más personas. Y puede que encuentres en ello algo que te conecte con estas personas, en un deseo de querer construir algo con estas personas para que no nos pase más. Y no solo a personas trans, a personas LGBT, a personas diversas o a cualquier persona que por alguna razón está viviendo violencias que la están quebrando. Y sí quiero decir esto, que me ha sorprendido que de repente, yo creo que quizás es porque en México vemos violencias tan descarnadas ya, que esto ya no nos parece tan grave. Pero sí te quiebran la suma de microviolencias vueltas cotidianas. Y cuando hay un elemento disparador, cuando hay una crisis familiar, profesional o con los amigos, eso puede ser abrumador. Eso puede ser terriblemente abrumador. Y hay ocasiones que personas, de nuevo me tomo de ejemplo, que personas que no hemos estado cerca de los afectos nos cuesta trabajo decirlo. Aquí todo el mundo sabe que yo me eduqué primero como bióloga, después como filósofa, y estoy un poco acostumbrada a hablar desde una posición de enunciación como académica, como alguien que trata de dar un argumento, y luego eso te pone en una posición donde parece que tus afectos están o borrados o bajo control, ¿no? Como que a ti no te abrumara nada. Y eso es falso. A mí hay veces donde me abruma mucho la violencia. Y ni siquiera es a veces la violencia que vivo yo, la violencia que veo que le pasa a mis amigas, a mis amigos, a mis conocidos. De repente me abruma tremendamente. Y a veces es muy difícil decirlo, porque la gente de hecho te ve como una especie ella va a decir algo coherente, importante y nos va a aportar paz mental. Y a veces no la tienes, yo no la tengo, ¿no? Y sé que hay muchas personas que por profesión o por dinámica familiar o por formación ocupamos una especie de posición que trata de ser una posición de seguridad o de fuerza. Y nos cuesta trabajo decir que a veces no estamos bien. Y eso es peligroso, porque entonces no buscamos redes que nos acompañen. Y eso tenemos que hacerlo. Entonces, pues este es un video extraño, porque alguien puede decir, ¿por qué lo estás haciendo ahorita?
Lo estoy haciendo ahorita porque sí hay algo que pasó que a mí me ha impresionado muchísimo. Y un tipo específico de respuesta en redes me ha dejado sorprendida. De repente, una colega a la que tenía yo en mucha estima desapareció y apareció muerta. No sabemos todavía, estoy hablando de la doctora María Elizabeth Montaño, qué pasó. Ella se merece una investigación seria, profunda y sin filtraciones, como cualquier persona. Pero de repente en una de estas filtraciones irresponsables se sugirió que fue un suicidio. Y la respuesta de algunas personas en redes fue decir, si es un suicidio, entonces no es una tragedia. Yo no quiero posicionarme sobre qué pasó porque yo no sé. Lo único que puedo hacer es exigir que se investigue de la manera más eficiente posible. Pero sí quiero decir que sí habría sido una tragedia también. Porque yo podría entender perfectamente bien cómo alguien con esa voluntad de transformación, con esa inteligencia y con esa entrega, podría quebrarse. Porque a veces yo también me quiebro. Y veo a muchas compañeras y compañeros que a veces también se quiebran. Y es gente a la que le tengo toda la admiración. Y eso nos pasa a los adultos y también le pasa a los niños y le pasa a los adolescentes. Entonces, lo único que quería hacer con este video era decir, pues una serie de cosas que quizás son obvias. Cosa número 1, las microviolencias no son inocentes, no son inocuas, sobre todo cuando son cotidianas y estructurales, porque entonces te terminas teniendo que adaptar a eso. Y a mí me pasa, por ejemplo, que sé cuando voy a dar una entrevista o cuando voy a hacer una intervención polémica, sé que me tengo que preparar psicológicamente para semanas de acoso. Y es algo con lo que estoy aprendiendo a vivir. Y me parece brutal. Y me tengo que acostumbrar a soportar eso. Y eso no nos debe pasar. Eso no debería pasarle a ninguna persona. Las microviolencias, por supuesto, que te ponen en una situación vulnerable. Y hay veces donde si hay un disparador te quiebras. Ahí tendrían que entrar nuestras redes de apoyo. A veces estamos en situaciones como esta, donde nuestras redes de apoyo están desafortunadamente medio paralizadas por la cuarentena. Y eso es un problema. A veces, sin embargo, nuestras redes de apoyo no son suficientes. Y eso es una tragedia. Y hay ocasiones donde nos cuesta trabajo, por cualquier razón, buscar redes de apoyo. Y tenemos que hacerlo. Esa red de apoyo puede ser la persona más inesperada del mundo. Y bueno, no me quiero alargar. Sí quería hacer este video. Y el único mensaje que quiero transmitir es este. Las microviolencias, ninguna microviolencia es inocente. Y con esto no estoy diciendo que tenemos que aspirar a ser una especie de entidad perfecta que nunca se equivoca, porque eso no lo vamos a lograr. Nos vamos a equivocar todo el tiempo. Yo me equivoco todo el tiempo, la cago con mis amigos, con mis amigas, con un montón de gente. Pero tengamos cuidado de no fomentar estas violencias que la gente vive como cotidianidad. Y tratemos de estar allí para la gente que nos necesita. Y pedir ayuda si es necesario. Y digo este video no tanto, hago este video no tanto por lo que pudo haber pasado, sino también para hablar de mí. A mí a veces me desborda la violencia que veo hacia las compañeras trans. Yo sé que estoy en una posición relativamente más protegida y aún así recibo una cantidad de violencias que me impresionan. Entonces sí, hay veces que me descorazona y bueno, he hablado demasiado. Me voy a tomar probablemente un par de semanas de descanso, ni de vacaciones puedo decir porque
voy a estar exactamente aquí mismo, pero probablemente nos vemos en julio